Amigos, buenos días. Tras tanto tiempo juntos, es momento de hablar en serio de economía. Entonces, no tengo un guión, no tengo papel, no tengo nada preparado, no tengo un teleprompter frente a mí, pero aún así me gustaría compartir con ustedes una serie de ideas. Cuando veo a británicos, franceses y estadounidenses, Dios sabe que están sufriendo. No necesito explicarlo con detalles. La pérdida de estatus, las clases medias que ya no pueden llegar a fin de mes, la gente que es despedida en masa, la inflación. Personas en grandes ciudades dicen que ni con salario de 6 cifras salen adelante. La antigüedad promedio del parque automotriz en el Reino Unido superó los 10 años alcanzando cifras récord. Para los autos eso significa que las familias ya no pueden cambiarlos y que son familias que hoy la están pasando mal. El vehículo solo lo muestra, ¿no? Hoy estamos en pleno mes de agosto. Tenemos lugares de vacaciones que normalmente están llenos, pero hoy están vacíos porque la gente ya no puede pagarse unas vacaciones. Entonces la gente está sufriendo en el aspecto económico. De hecho, por eso el tema económico les interesa, porque hace algunos años, si les hablabas de economía, bueno, la gente no le prestaba mucha atención, pero hoy en día todos se interesan porque quieren entender. Ahora, cuando los veo en las redes sociales, veo a los franceses, veo a los británicos, por ejemplo, cuando las cosas van mal, siempre te dicen que sí, eso. Ese es el resultado de vivir en un país socialista o de vivir en un país marxista o incluso a veces como comunista. En realidad, lo que pasó es que simplemente mientras les sacaban el dinero a los occidentales, mientras los estaban empobreciendo y apenas estamos empezando, eso es, quiero decir, 2025, la lamentaremos en 5 años. Bueno, lo que pasa es que quisieron privarlos del discurso, quisieron privarlos de las herramientas intelectuales para que entiendan lo que les está pasando. Es un clásico, ¿no? Todos los estafadores, todos los timadores quieren mantener a sus víctimas en la oscuridad, en la penumbra, para que no puedan precisamente entender y encontrar soluciones y encontrar orientación. Entonces, la gente en Occidente generalmente no ha estudiado, incluso aquellos que fueron a la universidad, no han estudiado en detalle lo que significan esas palabras, esas etiquetas que usan. Las usan en situaciones desagradables, es decir, ¿qué es el mal y por qué? Porque si quieres en el discurso implícito, incluso explícito, es que el sistema capitalista tal como lo vemos hoy en día, pues es la quinta esencia de la evolución humana. Es el fin de la historia. La historia de la humanidad con H mayúscula termina aquí. Hemos evolucionado hasta tal punto que no imaginamos una evolución después de lo que estamos viviendo. Este sistema es la perfección. Nos traerá la felicidad, nos traerá la plenitud, la igualdad, el desarrollo, todo eso. Y cualquier persona que critique este sistema es un enemigo interno. Y cuando no funciona, cuando vemos los problemas, cuando vemos a las personas sin hogar, cuando vemos la inflación, justamente cuando vemos que el nivel de vida se derrumba, cuando vemos la pobreza entre los adultos mayores, la pobreza entre los jóvenes. Saben, en el Reino Unido, por ejemplo, se los digo de una vez, tenemos 1/3 de los niños que viven por debajo del umbral de pobreza. Es muy simple, 4,5 millones de niños pobres en el Reino Unido. ¿Sabes lo que implica tener niños pobres? Es grave, porque también hay ancianos pobres, como el señor de 80 años en esa situación. Tiene 80 años y es pobre, por lo que quizá no esté aquí en 10, 15 o 20 años. Él está aquí, ¿verdad? Y entonces va a salir, digamos, de la ecuación. Excepto que el niño pobre tiene toda una vida de pobreza por delante. Es aún más dramático, ¿no? Entonces, cuando ven eso, dicen que es socialismo, que es marxismo, todo eso. En realidad es solo una etiqueta. No sé qué significa, solo es una etiqueta para situaciones que consideran inaceptables. En cuanto ven una situación económica que les dice es injusto, no es posible, inaceptable, no es tolerable, es atroz, es esto, es injusto, ¡pum!, le van a poner la etiqueta de marxista o socialista, porque están condicionados a no culpar lo que están viviendo, el sistema capitalista. Entonces, el sistema capitalista justamente, pues a veces y hoy en día se están comportando, como ya sabes, algunos casinos. Vi de adolescente algunos apostadores clandestinos. Y de hecho, lo que hacen es que dan dinero. Cuando alguien no quiere apostar o se echa para atrás, le dan dinero para que vuelva a la mesa.
En Las Vegas hacen lo mismo, incluso más. Pueden enviarte un auto al aeropuerto y si eres gran apostador, darte una suite gratis. En un hotel pueden enviarte con un chef de renombre, pero ¿por qué hacen eso? ¿Lo hacen por tu bienestar? ¿Lo hacen porque realmente te aprecian? No, lo hacen para meterte en un sistema. De alguna manera te están corrompiendo. Te están corrompiendo precisamente para aprovecharse de ti después. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es lo mismo con el sistema capitalista occidental. Eso significa que han corrompido a la gente con elementos de bienestar efímeros. Bueno, tienes el auto, tienes el microondas comprados a plazos, el auto también comprado a crédito, tienes la casa también pagada a crédito, tienes las vacaciones pagadas con tarjeta. La tarjeta de crédito llegó después. Al principio disfrutábamos el sistema de crédito, pero en general no se prestaba a las personas. Se prestaba a los negocios, ¿no? Se prestaba a las empresas, se prestaba a los emprendedores, se prestaba a los comerciantes, no se prestaba al pueblo para que comprara zapatos, para que comprara una bolsa o algo así. Eso es algo reciente en la historia financiera. De hecho, lo que hicimos fue que cuando la gente empezó a perder su estatus, les ofrecimos crédito, lo que permite que unos vigilen a otros, ya sabemos cómo funciona eso socialmente, y entonces les prestamos dinero para que justamente puedan mantener la ilusión de su nivel de vida. Pero en realidad, el nivel de vida, si lo vemos en cifras absolutas, en cifras reales, si quitamos el crédito, el nivel de vida se está desplomando. Entonces, ¿qué hicimos? Los sobornamos. Así como se soborna al jugador compulsivo, los sobornamos con unas cuantas monedas, con algunos beneficios, para mostrarles que el sistema es genial y que puedan aceptarlo y participar, incluso defenderlo. Hoy en día, lo que están viendo en Occidente no es un sistema socialista o marxista, están viendo el camino o la pendiente descendente del capitalismo. El capitalismo se está derrumbando. De hecho, ni siquiera se está derrumbando realmente, está funcionando según lo planeado, está funcionando normalmente como debe funcionar. Eso significa trabajar para el interés de una parte microscópica de la sociedad y luego aplastar a todos los demás. Los demás se vuelven explotables, los demás deben darlo todo para que una minoría disfrute de todo. De hecho, durante mucho tiempo los papas del capitalismo acusaron al marxismo de querer destruir la propiedad privada. Dicen que rechazan la propiedad privada y apoyan el colectivismo, que la propiedad privada está prohibida. La pregunta que les hago hoy, tal vez hace 10 años, tal vez hace 20 años, no habría podido hacer esta pregunta, pero hoy se las hago. Miren en su vida cómo va lo de la propiedad privada. ¿Todo bien? ¿Todo en orden ahí? En cuanto a la propiedad privada, tienen mucha propiedad privada. De hecho, lo que estamos viendo es que el sistema capitalista está aboliendo la propiedad privada, porque la mayoría de la gente no tiene absolutamente nada y las pocas cosas que tienen, pues son cosas que simplemente compraron a crédito o cosas que se descomponen en sus manos y no tienen nada. Así, el sistema capitalista realmente abole la propiedad privada. Pero para la mayoría, el corolario es que la existencia de la propiedad privada para una ultraminoría, pues significa que hay que abolir la propiedad privada para la mayoría. Así, la mayoría debe renunciar absolutamente a todo para que una minoría disfrute de todo. Y mientras avanzamos, las desigualdades crecen. Su aumento no es accidental, ni una crisis temporal que mejorará el próximo año. No es así. El sistema irá cada vez más hacia su quinta esencia, irá hacia su plenitud. Eso significa que cada vez más personas. Les comenté que 1/3 de los niños en el Reino Unido vive en pobreza. En 5 años podría ser la mitad. En 10 años serán 2/3, etc. Es parte del sistema, no un accidente ni una desviación. Está realmente incluido por construcción. Entonces, hay que saber una cosa. En el pasado hubo diferentes sistemas económicos que se organizaron, diferentes formas de sociedades que existieron. Por ejemplo, tuvimos el feudalismo, y cuando el feudalismo colapsó, porque simplemente llegó un momento, el capitalismo surgió impulsado por la revolución industrial y derribó al feudalismo, aunque esto no ocurrió al mismo tiempo en todo el mundo, etcétera. Hubo luchas y disturbios que provocaron el cambio de sistema en la sociedad.
Bueno, si lo ves, el feudalismo, había mucha gente que decía que era genial en la época en que existía. Por ejemplo, la esclavitud existió durante siglos y generaciones la vivieron, y la esclavitud, como todo sistema, tuvo tres tipos de posiciones, tres tipos de posturas. Hubo apologistas de la esclavitud. En esa época decían que la esclavitud era algo genial. No veo dónde está el mal. Generalmente eran personas que se beneficiaban de eso, ¿no es así? Algunos eran ignorantes o idiotas útiles, mientras otros decían, no veo problema con la esclavitud, y por eso duró mucho. La esclavitud no duró siglos y siglos, incluso milenios, solo por casualidad. Tenía un nivel muy alto de aceptación en la sociedad. También están los que vamos a encontrar un poco más adelante, vamos a encontrar a los reformadores. Los reformadores son personas que dicen, sí, bueno, yo no tengo nada en contra de la esclavitud. De todas formas, es un buen sistema, pero hay que mejorarlo. Mejorarlo significa, me gustaría que el esclavo tal vez tuviera más tiempo de descanso. Tal vez deberíamos dejar de maltratarlo. Tal vez deberíamos cuidarlo y alimentarlo mejor. Así que es alguien que no es fundamentalmente, pero es alguien que quiere que le demos un rostro humano. Para la esclavitud, un rostro humano. En el otro extremo del espectro están los radicales. Vas a encontrar a los radicales, los que van a decir, bueno, nosotros no queremos esclavitud, no queremos ni rostro humano ni nada, es la abolición o nada. ¿Ves? Tienes los tres sistemas, tienes los tres enfoques intelectuales, si quieres. Y hoy, en relación con el capitalismo, con el sistema capitalista, tenemos las tres visiones. Tienes a la gente que dice, sí, pero bueno, es genial, incluso está bien, permite que la gente, etcétera. Excepto que esas personas que lo defienden con argumentos, ya conocemos sus argumentos, no son argumentos trillados, repetidos muchas veces y todo eso. Son argumentos que, bueno, mientras más avanzamos, menos sentido tienen. Eso significa que en la época en que el capitalismo estaba en su fase ascendente, si quieres, entonces tal vez sus argumentos, aunque fueran débiles, se podía decir que en la práctica tenían cierto mérito. Excepto que hoy en día, mientras más pasa el tiempo, más indefendible se vuelve de alguna manera. ¿De acuerdo? También tenemos a los intermediarios, también tenemos a las personas que son precisamente los reformadores, que dicen que hay que reformar, que debe haber más igualdad, que hay que. Y por supuesto, encontramos en nuestro extremo a los radicales que dicen este sistema debe colapsar porque este sistema no está sirviendo. Como les dije hace rato, les dije sí en crítica, por ejemplo, el marxismo, sí, aporta el colectivismo y todo eso. Les digo simplemente algo muy sencillo. En el Reino Unido el Estado vendió las compañías que suministran el agua. Eso significa, no son las compañías las que suministran el agua. Eso significa, al principio, el suministro de agua a la casa. Era un monopolio del Estado. Eso significa un monopolio nuestro, del pueblo. Porque justamente, normalmente, en tiempos normales, el Estado es la emanación del pueblo, no es la emanación de las fuerzas del dinero. Pero bueno, con mi sensibilidad marxista, yo más bien veo al Estado como una especie de comité que está ahí para gestionar los asuntos de las clases dominantes. No es así. El Estado no está gestionando tus asuntos ni los míos, está gestionando los asuntos de los banqueros, está gestionando los asuntos de la oligarquía que lo ha capturado. Y tú no tienes derecho a opinar. Quiero decir, una vez cada 4 años, cada 5 años, cada 7 años, van a venir frente a ti así, van a desfilar, van a hacer un combate de gallos y luego te van a dar la impresión de que votas y todo eso. Pero el resto del tiempo no les importa. El resto del tiempo no les importa. De lo que tengas que decir, si sales afuera, gritas tu descontento y todo eso, te mandan a la policía antidisturbios y te van a mojar y después eso te va a calmar, eso es todo. Quiero decir, ves que yo soy, hay que ser claro, lo he dicho varias veces en entrevistas, en canales, etcétera. En entrevistas dejé clara mi postura, de acuerdo, sensibilidad marxista, pero ahí es donde quizá difiera, tal vez con Karl Marx, es que él es más bien bastante estatista, ¿verdad? En su enfoque de las cosas. Mientras que yo soy ultra anarquista, entonces yo no quiero Estado, yo prefiero un Estado mínimo, un Estado cuya única prerrogativa sea la recolección de la basura doméstica, porque mientras más fuerte es el Estado, eso coincide con lo que decía el presidente.
Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, y los jeffersonianos, que no son necesariamente marxistas ni anarquistas, pero él decía, ¿cuál es el depredador natural del ciudadano? ¿Quién es? Es el Estado. El Estado es el depredador natural. De hecho, de ahí viene, por ejemplo, la segunda enmienda en Estados Unidos que permite a los estadounidenses portar armas. Los estadounidenses no portan armas para defenderse de los ladrones. Hay que saberlo, muchos estadounidenses no saben eso. El otro día platiqué con un amigo estadounidense, me preguntó por qué los estadounidenses tienen el derecho en su constitución de portar armas. ¿Por qué se implementó eso? Le dije que en un principio era para defenderse de su propio Estado. Él me dijo, ¿sabes que la mayoría de los estadounidenses se equivocan ahí? En realidad, la idea de la Constitución estadounidense era no enfrentar a un Estado armado contra una población desarmada. Porque desde la visión de los padres fundadores de los Estados Unidos, el Estado es el depredador natural de los ciudadanos. Hoy en día tienes, por ejemplo, si tomas el Reino Unido, tenemos al Estado que se ha convertido en una correa de transmisión entre intereses financieros, intereses del dinero, compañías privadas y todo eso, y el contribuyente. El Estado nos quita el dinero y lo reparte a intereses privados. Y luego, bueno, si no estás de acuerdo, resistes, te mandan a la policía, te hacen embargos, etcétera, y ya verás. Entregan el dinero a los intereses privados. ¿Entiendes lo que quiero decir? El Estado es el depredador natural de los ciudadanos. Y es por eso que, por ejemplo, le pido al Estado restablecer la justicia, no que mejore las cosas. Porque mientras más le pido cosas al Estado, más le voy a dar, al menos en el plano moral, más poder, más prerrogativas. Prefiero un Estado que desaparezca de mi vida, prefiero un Estado lo más miserable posible, lo más pobre posible, un Estado que se quede en su rincón, sin ningún poder. Entonces, retomando la historia, les decía, la historia del agua. Entonces, estamos en un sistema colectivista porque el agua el agua es un bien que debe permanecer común, el agua no debe servir para los especuladores, no debe servir para que unos y otros nos tomen como rehenes, ¿verdad? Eso sigue siendo la base, debería, y es ahí donde pienso que esa parte del capitalismo debe colapsar, debe ser destruida, debe desaparecer. Soy bastante radical, te lo explicaré más adelante, te daré un ejemplo si quieres. Cuando ves el sistema, es que ¿cuál es la base del ser humano? ¿Qué necesita el ser humano? Bueno, hay necesidades fundamentales. Esas necesidades fundamentales no deben estar abiertas a la especulación, no deben estar abiertas al mercado, no deben estar abiertas a la competencia. Esas necesidades deben estar disponibles y venderse a precio de costo para todos. Ahora tenemos el agua, ¿de acuerdo? La necesitamos, morimos sin agua. ¿Qué pasa? El Estado británico va a privatizar el suministro de agua. Entonces, vamos a crear una multitud de compañías que compiten entre sí. Es la misma agua que sale al abrir la llave. ¿Dónde está la competencia? Bueno, tenemos la competencia y en realidad lo que va a pasar con la competencia es que vas a tener un montón de compañías que van a pelear entre ellas. Como ya mencioné en nuestro canal, lo repito, ¿cuál es el objetivo de la competencia capitalista? ¿Cuál es su objetivo declarado? Es precisamente permitir la elección, que haya opciones, que podamos elegir entre aquí, aquí o aquí como consumidores. Sí, pero eso es una mentira porque eso es en la fase ascendente, es en la fase ascendente del capitalismo. Pero una vez que ha alcanzado su objetivo, te va a mostrar su verdadero rostro. El verdadero rostro es que la competencia, la libre competencia, ¿a qué lleva? La libre competencia terminará en monopolio. ¿Por qué? Cuando existen sistemas que compiten, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es aplastar al competidor. Busca aplastar al otro y dominar el mercado. Y en esa dominación todo vale. ¿De acuerdo? Entonces no estamos obligados a ser leales. Y después de vencer a los competidores, ¿qué sucede con el ciudadano? Ya no tiene opción, volvemos al monopolio. Volvemos a una situación de monopolio o casi monopolio, donde hay uno o dos grandes jugadores que se quedan con todo el mercado y que esta vez venden muy caro. Van a subir los precios y esta vez el agua del grifo también. Los precios aumentarán sin parar y vas a financiar con tu ducha, vas a financiar cuando te cepilles los dientes, vas a financiar fondos de cobertura, traders que están en Australia, etcétera. Eso es, estás financiando a todo el mundo. Debes privarte y sacrificarte para pagar el agua.
Fue increíble hace 20 años. Hoy es así porque tú lo financias. Así es. Eso es lo que pasa. Son contradicciones internas del sistema capitalista, conocidas desde 2025, literalmente desde el inicio. Mira, está Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, que escribió un libro que se llama La filosofía de la miseria. La filosofía de la miseria. Él es más bien un reformador. Y él justamente quería humanizar las cosas. En su libro menciona varias contradicciones del capitalismo como las que acabo de decirte. Aunque las que acabo de decirte también las vas a encontrar en el siglo anterior. Las vas a encontrar unas décadas antes en Adam Smith. En realidad, cuando ves la literatura económica, unos citan a otros, hablan de las ideas de los demás, etc. No siempre hay citas claras. En El Capital, Karl Marx aborda muchos temas y a veces cita a David Ricardo, Adam Smith y otros. Pero a veces no los cita. A veces se apropia de ciertas ideas o habla de ellas sin necesariamente citar. Entonces, la conversación económica es una larga conversación que se extiende a lo largo de los siglos. El libro que escribió Proudhon creo que es más o menos es de 1846, creo, o 1845, digamos 1846. Publicó La filosofía de la miseria en 1846. Un año después, hay alguien más que le va a responder. Es Karl Marx. En 1847 va a publicar un libro que llamará La miseria de la filosofía y le va a responder. Y ahí tenemos un diálogo muy interesante. Tenemos esta confrontación brutal, no entre un apologista del capitalismo, sino que más bien tenemos una diferencia entre quien está en medio y busca humanizar, un reformador. Tenemos a un reformador ante un radical y ante quien se opone totalmente a él. Y vemos que la distancia entre el reformador y el radical a veces es mucho mayor que entre el reformador y el apologista. El radical está muy lejos. Entonces, solo para decirles qué significa ser marxista, porque justamente se ha usado en todos los contextos y efectivamente la palabra se ha utilizado tanto que significa cosas diferentes para distintas personas en diferentes países, en distintos momentos de la historia, ¿no es así? No, les voy a decir, hay que volver a las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Karl Marx, alemán que vive en Londres, él encontró refugio allá porque fue expulsado de Alemania, se fue a Francia, después creo que se fue a Bruselas. Después vivió la mayor parte de su vida. Se quedó, murió en Londres. Entonces huyó a Londres porque había tomado posición precisamente por varias causas obreras. Estamos en los años 1800, poco tiempo después del inicio de la Revolución Industrial. Entonces, a grandes rasgos, la Revolución Industrial comienza en 1760. El nacimiento de Karl Marx es en 1818. Entonces, él va a nacer más o menos 60 años después del inicio de la Revolución Industrial. Cuando el tipo tiene 40 años, a grandes rasgos, la Revolución Industrial lleva un siglo ocurriendo. Él estará en primera fila para observarla y ver lo que hace. Y va a comenzar su obra que llamamos El Capital o la crítica de la economía política. Va a escribir esta obra, de la cual una parte será publicada de manera póstuma. Y de hecho, va a hacer una crítica al sistema capitalista. Ahora, les voy a decir algo. No puedes criticar el capitalismo ni el control de los banksters, como él los llamaba en su libro. El control de los banksters sobre la economía. No puedes criticar a la oligarquía. No puedes criticar la esclavitud, la explotación, la duración de la jornada laboral, todo eso. Incluso la toxicidad empresarial, no podrás criticarla sin caer en algo que fue dicho en El Capital, en el libro de Karl Marx, y que fue dicho y explicado, detallado, refinado, y muy seguido con cifras, tablas y todo eso. Por eso, si intentas criticar la situación actual sin mirar en El Capital, solo estarás tratando de reinventar la rueda. Lo especial de este libro. Se publicó a finales de los años 1800, fue publicado una vez más después.
Friedrich Engels, su amigo, lo publicó después de 1880 con distintos prólogos según el país y la edición. De hecho, ves que hoy en día este libro no ha envejecido nada. Ese es el milagro de este libro. No ha envejecido porque describió varios mecanismos. Eso muestra la capacidad de abstracción de Karl Marx. Eso significa que te va a describir situaciones prácticas, reales, que él ve frente a él. Por ejemplo, niños trabajando en chimeneas, como la ley de 1833 en Reino Unido, cuando se dijo que hay que regular, no prohibir, regular el trabajo infantil. Y luego tienes a los empresarios que salen diciendo, sí, eso es inaceptable, es antilibertad de emprender y todo eso. Bueno, observará todo eso y luego desmontará los mecanismos de forma abstracta, lo que puede dificultar la lectura del libro. Pero en general es bastante fácil y bastante fluido. Así que llegamos al día de hoy y vemos que no ha envejecido nada. Quizá podríamos escribir después, sí, pero fundamentalmente todo está ahí. No ha envejecido nada, eso es extraordinario. Cuando en entrevistas se dice marxista, ya sea a la izquierda o derecha, dije que era marxista, era en el sentido crítico de la economía actual, de acuerdo. Marx no da ni dará una solución. Pero las soluciones, según todos los críticos, suelen estar implícitas. Eso significa que sí, va a criticar, pero si lees entre líneas, puede haber una sugerencia de solución, pero no hay nada explícito, solo crítica entre líneas. Pero bueno, si las lees, después varias revoluciones, varios países adoptaron la doctrina marxista y luego la adaptaron a su manera. Algunos la adaptaron como revolución industrial, otros como revolución agraria y otros de distintas formas. Pero en realidad, en el fondo vas a encontrar eso en Vietnam, en China, en Cuba, lo encuentras en la URSS, con resultados a veces buenos, a veces malos. Mira hoy a China, la mayor potencia económica del mundo. Hoy, lo siento, es un país donde la gente conoce de memoria las doctrinas y las críticas de Karl Marx. ¿Ves lo que digo? Frente a ellos está el sistema capitalista. Sí es cierto. Avanzó, pudo enviar satélites, pudo en algún momento demostrar que podía lograr 2, 3 cosas, excepto que hoy está en pleno colapso. Y la potencia mundial que viene, quiero decir, simplemente no lo hemos notado. Es China, simplemente. No lo hemos visto todavía, no nos hemos dado cuenta, aún no lo hemos integrado en nuestra lógica. Europa ya se acabó, ya pasó de moda, Europa ya terminó, ya estuvo. El giro, digamos, civilizacional, se perdió. Así de simple. En todas las tecnologías de punta, las que definirán el mañana, equivalentes al descubrimiento de la electricidad, ¿verdad? Europa solo está ahí moralizando y atrapada en posturas rígidas. Está dando lecciones a todo el planeta sobre regular, prohibir esas cosas, pero a largo plazo no hay futuro para Europa. En esto el gran juego es entre Estados Unidos y China. China es un ejemplo de país comunista exitoso. ¿Ves? Yo diría, ¿así Cuba? Sí, agrégala también. Ya son 60 años de embargo también, eso no ayuda, quiero decir, muchísimo como Corea del Norte. Bueno, el embargo, y aún así logran hacer cosas. Por el embargo, entonces, en realidad, muchos países que intentaron hacer algo diferente al capitalismo salvaje, los países que no quisieron abrir ni liberar sus mercados, lo que llaman liberación económica. Fueron aplastados bajo las bombas. Tuvieron revoluciones de colores, tuvieron golpes de Estado, cuando no se pudo hacer un golpe de Estado, tuvieron embargos y todo eso. ¿Ves a lo que me refiero? Para no permitir experiencias distintas a la capitalista actual. Sobre el llamado libre mercado o libre comercio, según el libro de Marx, él dice que todas las libertades se van a reducir a una sola libertad, que es la libertad de libre comercio. Ok, eso es lo que vemos hoy en día. Literalmente, cada día que pasa, perdemos la libertad, cada día nos hundimos en eso, en la sociedad de vigilancia, en la sociedad de permisos, en la sociedad de coerción, en la sociedad de autorizaciones, en la sociedad de control. Y cada vez que la tecnología da un salto hacia adelante,
Cada vez que la tecnología avanza y trae una nueva invención, algo nuevo, ¿qué sucede? Bueno, necesariamente está armada, está weaponized, como se dice en inglés, está armada, se convierte en un arma que se utiliza en nuestra contra. Así que en realidad todas nuestras libertades se reducen al libre comercio, a la libertad de comerciar y al intercambio mercantil. Nos volveremos países. Estamos convirtiéndonos en países de compradores, de vendedores, países de personas que están endeudadas, prestatarios y endeudados. ¿No son prestamistas y endeudados? Mira, lo que quiero decir es que justamente estamos yendo hacia esa realidad. Y lo terrible de la historia del libre, del mercado libre, es que durante mucho tiempo los occidentales, y sigue siendo así, eso es no vamos a decir ¿cómo lo diría? La hipocresía capitalista. Durante mucho tiempo les dijeron a las personas, a los países, tienen que abrir su mercado, permitir la competencia, permitir la apertura, acabar con la hiperregulación, acabar con la planificación central, etcétera. La política agrícola común, ¿qué es si no es una planificación central? La política pesquera común, ¿qué es si no es una planificación central? Todas las leyes que se crean todos los días, incluso los aranceles a la medida, ¿qué son si no es una manipulación de los mercados? ¿Ves lo que quiero decir? De hecho, la economía llamada capitalista nunca ha sido libre. Es una economía que siempre depende del Estado y la planificación central. Pero es planificación central para beneficio propio en favor de las fuerzas del dinero. Entonces, jugamos con dos conjuntos de reglas y las cambiamos. Bueno, cuando eso le conviene a la oligarquía, cuando la oligarquía necesita tener las manos libres, vamos a decir, no, escucha, nosotros no podemos intervenir en el mercado, no. Debemos ser una economía liberal, que gane el mejor. Sacaremos ese discurso, ya lo conoces. En cuanto las cosas cambian, llegamos y empezamos a poner aranceles, a poner reglas, a poner leyes, cosas, procedimientos, bloqueos. Eso es precisamente para bloquear. Es lo mismo. Si ves en 2008, cuando hubo el colapso de los bancos, ¿qué hicimos? Pues tomamos dinero de las arcas del Estado, se lo dimos a los banqueros, les dijimos, perdieron el dinero. Bueno, pues no hay problema, aquí tienen, vuelvan a jugar, ¿de acuerdo? Ya ves que sí. Siempre tenemos un sistema con dos discursos dobles y eso cambia todo el tiempo, el doble discurso cambia todo el tiempo. Entonces, los países que, por ejemplo, daban lecciones al sur global sobre liberalismo y apertura de mercados, etcétera, hoy en día tienen mercados ultra cerrados, ultra regulados, etcétera. Entonces, ¿ves lo que quiero decir? En realidad es un discurso que cambia. Depende de las temporadas. De acuerdo. Entonces, amigos, eso es lo que quería decirles en términos generales. Es que en el sentido marxista soy un crítico del capitalismo. No traigo una solución, no pretendo decirles espérenme, ya encontré una solución, no tengo esa pretensión. No les estoy vendiendo el comunismo, ni el socialismo, ni ningún otro sistema, para nada. Ese no es mi objetivo, esa no es mi ideología, esa no es mi manera de ver las cosas. Pero lo que sí les digo es que yo, si quieren, estoy completamente en la lógica marxista de sus inicios. Eso significa en su sentido fundamental. ¿Qué quiere decir su sentido fundamental? ¿Qué significa eso? Eso es una crítica al capitalismo. Entonces, soy ultra crítico del sistema capitalista que hoy nos está llevando a una situación de desigualdad y privilegios. Para algunos quizá no hemos visto esto desde las pirámides. O reflexionamos hoy sobre esto o imaginamos juntos un futuro distinto, donde no tengamos que trabajar o vivir obligados, solo para entregar el fruto de nuestro trabajo a los banksters y a una oligarquía que se aprovecha de nuestras necesidades. Necesitamos tener un techo sobre nuestras cabezas, ellos están ahí para aprovecharse. Necesitamos agua, ellos se aprovechan. Necesitamos salud, ellos se aprovechan. Necesitamos llevar a nuestros hijos a la escuela, ellos están ahí, se aprovechan. Quiero decir, tenemos que parar con esta forma de sociedad. Es una forma de sociedad que nos está empobreciendo colectivamente. Estamos construyendo trillonarios por un lado y estamos creando millones de personas que pasan hambre, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que hay que quitarle a unos para darles a otros. Estoy en contra de la redistribución, distribución estatal. ¿Por qué? Porque una vez más, como digo en el video, soy anarquista, ¿de acuerdo? Anarquista simplemente significa
Soy alguien que considera que sin el Estado tenemos un mejor orden de las cosas. Las cosas funcionan mucho mejor. Sin el Estado, sin los funcionarios, ¿no? Sin los funcionarios que vienen con la coerción y tú dices que no, que hagas esto, que hagas aquello. No, soy un ser humano libre, soy un ser humano sensato, soy un ser humano reflexivo. Soy responsable de mis decisiones. No necesito tener a un funcionario que me diga a qué hora puedo comer mi postre y a qué hora debo irme a la cama. No necesito eso. De acuerdo, entonces no estoy aquí para eso. Y además, para ser honesto contigo, es completamente absurdo. A los que piden al Estado restablecer la justicia quitando aquí y redistribuyendo allá, yo lo que le pido al Estado, porque las desigualdades que vivimos son precisamente mediadas por el Estado. Eso significa que el Estado es responsable, pues es un comité que gestiona los asuntos y los intereses de las clases dominantes. Entonces, si tenemos un Estado que trabaja para la oligarquía, pues obviamente tienes una sociedad donde el 99% de la gente se empobrece, mientras que el 1% te dice, jamás se habían comprado tantos autos deportivos ni viajado tanto en jet privado. Es porque existe el Estado. Es el Estado el que está captando de la mayoría, bueno, no captando directamente de la mayoría, pero lo que está haciendo es crear condiciones desiguales, cambiar las reglas del juego para favorecer a una ultraminoría. Por ejemplo, van a obligar a pequeñas tiendas a cerrar para que grandes grupos internacionales abran supermercados. ¿Ves? Van a aplastar al Reino Unido, por ejemplo. Lo convierten literalmente en Dresde, en zona de guerra. Caminas por el centro de una ciudad británica y ¿qué ves? Te lo digo enseguida. Ves tiendas de reparación de teléfonos, ves tiendas que venden maletas, ves tiendas que venden té con burbujas adentro, ves tiendas de vapeo, ves casas de apuestas, ves tiendas para hacerte las uñas, ves tiendas que venden todo a una libra, cosas de todo debe irse, así es, y tal vez un kebab entre medio. Así lucen los centros urbanos británicos y además barberos turcos que abren por todos lados, no son más turcos que tú y yo, pero nos entendemos. Así que todo eso es por la destrucción estatal, es el Estado e incluso las autoridades locales que son parte del Estado. Las autoridades locales siguen siendo el Estado, entonces que bloquean la llegada de clientes, que te van a quitar lugares de estacionamiento, van a cerrar calles, van a crear embotellamientos, van a poner cámaras por todos lados, van a decir que no tienes derecho a girar ahí y luego hay una cámara allá que te va a sacar dinero si lo haces. Un impuesto conductual, desde que tienen derecho a sacarnos impuestos conductuales. Entonces, hacer o no hacer, no tienes derecho, no puedes hacerlo. Han aterrorizado a la clientela de que tú no, la gente cierra. ¿No es así? Negocios que eran el corazón de la ciudad, que estaban ahí por generaciones, a veces han cerrado. Yo he visto negocios que estaban abiertos desde hace 120 años que han cerrado. He visto negocios. Adentro tienen un panel con fotos en blanco y negro que muestran cuando su antepasado abrió la tienda en 1910, ¿qué? Y ves que van a cerrar, ¿de acuerdo? Y después tienes una tienda de vapes que tiene cosas para vapear en su lugar, ¿de acuerdo? Entonces, una destrucción. No necesitamos al Estado para restablecer la justicia, no necesitamos que lo haga. Necesitamos que desaparezcan, necesitamos que dejen de empujar, de manipular el juego, que dejen de falsear el juego para el interés de una oligarquía. Eso es. Ella no quiere decir, anda, ve, sálvame. No voy a ir con quien creó el problema y pedirle que me ayude. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Son ellos quienes causaron el problema. ¿Cómo puedo contar con ellos para que me ayuden? ¿De acuerdo? Entonces, así están las cosas, amigos. Creo que hoy realmente necesitamos reflexionar seriamente, reflexionar de manera revolucionaria. ¿De acuerdo? No hay que reflexionar solo para mejorar. Yo personalmente ya decidí no seguir esa lógica. Podemos mejorar y hacer ajustes, pero yo pienso de forma revolucionaria. Esto debe acabar, quiero que termine. Todo lo que ha sido revendido, por ejemplo, como les di el ejemplo del agua, hay que confiscarlo, hay que nacionalizarlo, punto final. Nacionalizar, así de simple, vuelve al control del Estado. Agregamos enmiendas constitucionales para prohibir permanentemente la venta y lucro con nuestra agua. Si hay necesidades humanas básicas, eso sí se permite. En Estados Unidos hay un sistema algorítmico.
o el techo de los humanos necesitan un techo, el techo del humano. No debe estar ahí para permitir que algunos compren un helicóptero o permitir que algunos desiertos de dos bandos construyan un castillo. No, bueno, lo que hicimos fue que nosotros creamos un sistema algorítmico de gestión de rentas para hacerte competir con otros. ¿Ves? Para gestionar la renta de manera algorítmica, para maximizar la extracción de valor, eso significa maximizar la renta al máximo. Las rentas subieron mucho por algoritmos, de forma inhumana, entre el zapato y el algoritmo. No llegaron, ya se acabó todo eso. ¿Tienes ganas de especular? Bueno, especula con perfume o especula con collares de perlas si quieres. No hay problema, haz dinero con eso. Nadie te dice que no lo hagas, pero los humanos, las necesidades humanas fundamentales, eso debe detenerse en el Reino Unido. Vendieron los estacionamientos de los hospitales, se los vendieron a grupos de inversionistas extranjeros, los británicos. Él paga a las 3 de la mañana con un niño que tiene 40 de fiebre, tiene que ir a pagar al hospital. Las cantidades aumentan cada 3 meses y los precios suben. Tiene que pagarle a grupos de inversionistas australianos o a un fondo de cobertura de Nueva York que compró kilómetros cuadrados de estacionamientos en el país. Y en ese momento, donde un auto se detiene, te estacionas en tu país, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en un segundo. Te estacionas en tu país. Y cada vez que apagas el motor tienes que pagar a extranjeros. ¿Eso es normal? ¿Es normal que tengas que darles una renta a otras personas? En tu país tienes que pagar una renta porque te estacionaste. ¿Es común eso? Entonces, para terminar con una cosa. En relación con el marxismo, voy a decir lo que a veces nos reprochan. A veces dicen, sí, pero son antinacionales. Hay quienes con sentimiento nacional rechazan a los marxistas por oponerse a la idea de nación. No es cierto, es un malentendido, es un malentendido. Te voy a decir, en el marxismo, ¿cuál es la idea de nación? No tienes nación. El marxismo siempre lucha a nivel internacional, sin fronteras. Si quieres, no es un mundialismo, pero en realidad, como les he dicho muchas veces, es que, porque a veces la gente me dice, pero ¿por qué tú que eres argelino, británico, vives en Isla Mauricio y hablas de problemas en Francia? ¿Por qué es importante este tema para ti? Pues sí, como los problemas están globalizados, las soluciones deben globalizarse también. Pero la realidad es que la lucha marxista es una lucha sin fronteras, es una lucha internacional. El mal y el enemigo no tienen fronteras, así que nosotros tampoco deberíamos. Además, te digo algo más. ¿Por qué los marxistas dicen que no tienes país? Bueno, no es que no quieran que tengas un país, no es que estén en contra de la idea de que tengas un país, pero no es eso, no es eso en absoluto, es que no tienes uno. Ellos ven que no tienes uno, así es, no quieren quitarte tu país. Los marxistas no quieren quitarte el hecho de que seas francés o que seas suizo, que seas belga o canadiense. No quieren quitarte eso, ya te lo quitaron desde hace generaciones, desde tiempos inmemoriales. ¿Ves a lo que me refiero? Tú dices, es mi país, es mi país. Bueno, de acuerdo. Está bien. Si eso te conviene, si te sientes bien diciendo eso, pues dilo. Yo no te voy a discutir eso. ¿De acuerdo? En realidad, tu país solo te necesita en dos ocasiones. Francia, eres francés. Francia es tu país solo en dos ocasiones. Cuando necesitas donar tu sangre, cuando hay una guerra que es provocada por la oligarquía, necesitan que vayas a morir por ellos. Ahí es tu país, puedes tener una bandera francesa y decir viva Francia, pero intenta colgar una bandera en tu departamento en tiempos normales. Hazlo. Hazme el día, vamos, hazlo. Cuelga una bandera francesa en tu balcón y verás qué sucede. ¿De acuerdo? No tienes derecho de otra manera. Francia es tu país cuando debes dar sangre o dinero o cuando te llega la hoja de impuestos. Ahí es tu país. El resto del tiempo no. El resto del tiempo tienes a Bill Gates que llega al aeropuerto de Le Bourget en su jet privado para dar lecciones. Los motociclistas lo esperan y lo llevan hasta el Elíseo. Lo reciben como a un jefe de Estado. Él es estadounidense. Llegas en tu auto sin la calcomanía ambiental y te sacan. ¿Ves? No es tu país. Te lo quitaron. Entonces, como marxista, si tienes ganas de reconquistar tu país y recuperarlo para que sea tuyo, yo te apoyo, por supuesto, te apoyo. ¿De acuerdo? Por eso apoyo los esfuerzos soberanistas, apoyo los esfuerzos nacionalistas. Por supuesto, no estoy con los
quiero decir que los extremos nunca han sido para los extremos, ¿de acuerdo? Pero por eso tengo afinidad con personas que apoyan ese tipo de cosas, porque yo estoy de acuerdo en que recuperes tu país, pero quiero que realmente lo recuperes. Que recuperes el control de tu país de manera global, de manera integral, en 360 grados, que recuperes el control de manera realmente soberana en todos los aspectos. Pero que ahora, en el estado actual de las cosas, te lo anuncio, es una muy mala noticia. Lo siento, si no lo sabías antes, no tienes país. Te lo quitaron, ¿de acuerdo? Todo eso se acabó. Ni siquiera tú lo tenías al nacer, ¿de acuerdo? Eso es todo. ¿Qué diremos? Inicié esta charla contigo sin saber a dónde iría. Ya está, es bueno expresar las cosas. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Me gustaría abordar más preguntas porque este tema es crucial. Podemos hablar de muchas cosas, pero van a ver que todas llevan a este tema. Todas. Todas terminan ahí. Así que hagan preguntas. Eso me dará referencias y orientación para futuras ideas. ¿De acuerdo? Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Hasta muy pronto.